Muy buenos días, José Luis. Los buenos días para don Bienvenido Rodríguez León, Bienvenido Rodríguez Durán, doña Isabel Rodríguez, y con ellos pues a todo ese gran equipo en la parte técnica y de producción que hace posible cada mañana este gobierno de la mañana. Mi abrazo para don Álvaro Albelo Hijo, mi cariño para todos ustedes, mi saludo muy especial aquí a mis compañeros en cabina. Los buenos días para el país. Bueno, señores, definitivamente que la pista está caliente. Este tema de la propuesta de reforma constitucional que ha llevado el Poder Ejecutivo al seno del Consejo Económico y Social, definitivamente que enciende la pista, porque la reforma de la Constitución de por sí, per se, es un tema que crea muchas pasiones, muchas aprensiones. La gente de una vez se pone los guantes y se pone a la defensiva, pero sobre todo el momento. El momento lleva a pensar a todos los actores de la vida pública, pues todos se ponen en alerta. Es como que se dispara la alerta. Cuidado ahí, ¿qué es lo que hay detrás de esa propuesta? Y hasta cierto punto, pues tienen razón esos sectores de asumir esa posición, porque si analizamos realmente el escenario, cuáles son los temas que son de, digamos que, de verdadera importancia para el país, los temas como cómo resolver el tema de la inflación, cómo abaratar los costos, los productos de primera necesidad, cómo mejorar los servicios de los ciudadanos que se ofrecen a los ciudadanos y por el cual los ciudadanos pues pagan impuestos, cómo se van deteriorando los servicios, esos servicios públicos en materia de salud. Ahí lo vemos porque está ahí. Y no es que uno quiera hacer críticas sesgadas o politizadas, nada de eso. Es que están ahí. La población día a día se queja porque los servicios en materia de salud han bajado, porque muchas de las promesas que se han hecho desde el gobierno no se han podido realizar. Las personas, los ciudadanos no ven que realmente se habla de un gran programa de asfaltado nacional, pero entonces la gente en los barrios sigue con los problemas en las calles, de los hoyos, del deterioro de las vías públicas. En fin, el tema de la educación y todas las aristas que tiene ese complejo tema en el país y que afecta de manera directa a la población. Todo eso en este momento te traen una reforma a la Constitución para dar una independencia al Ministerio Público, cuando el discurso del presidente de la República ha sido que desde agosto del 2020 tenemos un Ministerio Público independiente. Entonces la gente dice, pero bueno, entonces o no tenemos el Ministerio Público independiente, como ha estado diciendo el presidente de la República, o hay otro interés en este momento de traer este debate que lo que crea son muchos ruidos. Si me permite, bueno, sí, claro. Defendemos la libertad de expresión, el derecho de la oposición a presentarse. Yo soy un defensor, vamos a decir vulgarmente, a rajatabla de esos principios, porque entiendo que son los cimientos de la misma democracia. Entonces, traer un tema como este no saca del debate a los demás, que son temas que están siempre sobre la palestra, sí, esos reclamos legítimos. Entiendo que esto no puede en lo absoluto ser criticado porque se presente, porque es tan importante como esos otros. Este tema nació con un handicap. Los americanos cuando te dicen... Rosendo, para terminar, ¿por qué, para no sacarle contexto, cuál es el tema que se trae? Porque no es que el discurso se contradice. Lo que ha ocurrido es que el presidente de la República se ha reducido en su capacidad, en su facultad de designar a cualquier ministerio público de su partido y ha designado a una persona sin vinculación partidaria. Lo que quiere ahora, y así lo ha prometido, es que a eso se le dé o se proteja de un marco constitucional para que no solamente sea la voluntad de él como presidente, sino de cualquier presidente de la República.
Nace con un handicap este tema ahora, que es un reavivamiento, porque en principio se habló de reforma y luego el tema se retiró, ahora surge de nuevo. Pero sucede que hace un par de semanas doña Milagros dijo que había que reducir del 50 al 40 el tema para ganar en primera vuelta, y eso definitivamente es el temor que hay ahora, es de que eso es lo que se quiere realmente pasar, y por eso la reacción inmediata anoche de Leonel Fernández y de Miguel Vargas diciendo que se olviden de eso. Julieta, Entonces, para aprovechar la cadena y ahí mismo volver contigo, me llama la atención algo. En un país que casi no ha modificado la Constitución nunca, ¿verdad? Más de 30 Parecería veces, que cuando se ha hecho ¿Cuántas veces, Manuel? Parecería, Julieta, que cuando se ha hecho las otras veces no ha habido otros problemas. Parecería que cuando se ha hecho las otras veces los problemas importantes de los dominicanos se solucionaron, al menos cuando se introdujo el debate. Eso es lo primero. Lo segundo, llama la atención que de esas 30 y pico de veces, casi 40, 30 y tantas han sido para un aspecto único, que ha sido la reelección presidencial. Me dio la risa floja ayer cuando al presidente Leonel Fernández le escuché decir que la Constitución no debe ser reformada sino respetada. Parecería que reformarla es irrespetarla, viniendo de un presidente que hizo una reforma para mí buena, porque excelente. Entiendo que esa reforma fue buena, exceptuando el tema, el jugueteo con la reelección para él volver a abrirse paso, pero las constituciones no son pétreas, ni para lo bueno ni para lo malo. Así que yo no creo tampoco que haya que esperar el momento. Yo estoy haciendo un análisis del momento. En que no haya problemas. Ese momento me interesaría saber cuándo ocurrió en las otras reformas constitucionales. Sí, pero yo no estoy analizando las otras reformas, ni los otros momentos. Sino nada más. En ese momento, valga la redundancia, nosotros no estábamos en este escenario. Nosotros estamos en este escenario ahora. Wow. Y ahora es que nosotros debemos acaban al coordinador hacer nuestra reflexión al respecto. Pero también, Julieta, si bien es ahora, desde el inicio del mandato del presidente, eso fue de los primeros anuncios, desde la toma de posesión, lo que quiere decir que no es un tema nuevo. ¿Para qué fue la última reforma constitucional? ¿Ustedes la recuerdan? Que tuvo un transitorio. Y el anterior, y el anterior, y el anterior. Exacto. Salvo la del 2010, de las que yo recuerdo, y la del 94, los elementos esenciales que generaron esas discusiones eran elementos propios, tal y como decía José Luis, de reelección. Tratar de perpetuarse en el poder o generar el escenario para poderse reelegir de manera indefinida en muchos casos. Pero este intento tiene mucho que ver con eso también, porque estamos hablando de conseguir una reelección más fácil. Mire, señores, en lugar de un 50, un 40. El Partido Revolucionario Moderno, como partido político, sacó un 40.3% en las elecciones del año 2020. 40.3% en el año 2020. Y detrás de todo este tipo de cosas, y por eso yo quiero hacer un llamado al Partido de la Liberación Dominicana y a sus legisladores para que no se dejen distraer con esa propuesta, que eso es distracción pura. ¿Cuál es la que son inocentes o que no tienen suficiente capacidad los legisladores del PLD? Bueno, lo que pasa es que la posibilidad de mirar esas aristas. Yo no sé si ellos tienen la posibilidad o no. Yo la estoy viendo y se la estoy diciendo para que después no me aleguen ignorancia, porque tú, o sea, de esto se trata el debate. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el 40% más de los votos? ¿Cuál fue la propuesta de doña Milagro? Que si se abre esa compuerta de esa modificación constitucional, el PRM la va a pasar. Porque después que usted abre esa asamblea constituyente es soberana. Esa asamblea constituyente es soberana. Yo no quiero quitarle más tiempo a Julieta. Si no quiere, ese tema no ha sido puesto en el debate. No ha sido puesto en el debate. En el marco del Consejo Económico. Adelante, Julieta. Como muchos que no fueron puestos en el debate, y luego de que tú aperturas la asamblea legislativa, esa asamblea para modificar la Constitución de la República, surgen porque esa asamblea es soberana y el propósito es dividir el 60% de la oposición y ganar y gobernar con el 40% ¿Cuánta creatividad? De la población. ¿Cuánta creatividad? Bueno, eso lo dijo doña Milagro, no lo dije fue yo. Engañado. Una comisión del PLD y del Partido Reformista. Ustedes saben qué quiere decir Partido Reformista. El cerebro maquiavélico de Balaguer. Bueno, la Constitución hablaba de un 50%. Entonces hubo reuniones de que, bueno, hay que bajar el 50%, y lo dejaron así, que hay que hacerlo, pero lo dejaron así. Una noche, Peña Gómez fue informado
por dos de los más altos dirigentes del PRD y de gran influencia y amistad con él, le dijeron, lo van a bajar sin consultarte. Y efectivamente, lo bajaron al 40%, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que, estaba en 45%. Lo llevaron a 45. Entonces lo subieron de nuevo al 50%, ¿verdad? Peña Gómez aceptó eso porque él consideraba que ganaba como quiera, que le pusieran el 80%, consciente de que el más grande líder popular de la historia política dominicana. Pero ¿qué va? Eso estaba preparado, con muchas truchimanerías para que él no llegara al 50%, preparado para que llegara Leonel Fernández, y Peña Gómez no llegó. Si la dejaban como estaba originalmente, él ganaba en la primera vuelta, donde obtuvo casi un 48%. En aquella ocasión, don Álvaro, todos los dirigentes del PRD se quedaron con el saco blanco hecho, porque daban por seguro que iban a ganar. Minimizaron a Leonel y los resultados fueron definitivamente traumatizantes. No minimizaron a Leonel, rebajaron a Peña Gómez, engañaron a Peña Gómez, buscaron la manera, con el cerebro de Balaguer, influyendo en esa comisión de 3 PLDistas y 3 reformistas, para que se hiciera lo necesario para que Peña Gómez no llegara al 50% y Leonel sí llegara en una segunda vuelta. A mí me parece que esa reforma a la Constitución no es necesaria en estos momentos, no para lo que el presidente la está planteando o motivando. Y de eso hemos hablado aquí en más de una oportunidad. Porque ese tema del Ministerio Público Independiente, esa es la mentira mejor vendida que ha habido y muy bien comprada por grupos de intereses, que tienen sus intereses y que han vendido eso como una verdad, lo cual ya aquí se ha debatido en muchísimas otras oportunidades, que eso no es así como lo quieren plantear. Ahora, esa es... ¿Cuándo había Julieta esa independencia? ¿Con Jean Alain Rodríguez? Esa es la excusa. ¿Con cuál procurador había esa independencia? Terminar, José Luis, porque ahorita no podemos... No, pero lo que queremos es que nos diga. Estamos aquí en un debate. Adelante. Lo que significa es que eso es para mí, eso es una justificación para abrir la brecha a una reforma constitucional que, como bien señalaba Felipe Romero Sánchez, una vez se constituya esa asamblea como asamblea constituyente, tiene toda la potestad para revisar no solo lo que en principio motivó esa asamblea constituyente, sino para revisar todos y cada uno de los artículos que están en esa constitución. Y tampoco podemos dejar de lado las declaraciones de la doctora Milagros Ortiz Bosch. Fue un desliz, la conciencia la traicionó, pero analicemos, tiene mucha lógica pensarlo. Son las mismas coyunturas que se darán en el 24, que se van a repetir, las que se dieron en el 20. Es decir, es la misma. Luis y el PRM alcanzaron el 50+1 bajo una coyuntura muy especial que se dio en el 20, que no se va a repetir en el 24. Entonces, ahí hay un tema. Ahí hay un tema que subyace y que no podemos dejar de lado. Porque para seguir revistiendo de esa independencia al Ministerio Público hay otras vías. No hay que modificar la Constitución, pero además... Pero ¿cuál es esa vía? Yo quiero saber, además, pero la Constitución tiene un texto claro que le asigna al presidente de la República el monopolio de la designación del Procurador General de la República. Yo quiero que tú me digas, en términos jurídicos, de qué otra manera se puede generar un marco institucional y legal para que no sea el presidente de la República. Eso es lo que yo quiero que tú me digas. Yo lo que quiero es que tú me digas
¿cuál es esa motivación fundamentada del presidente cuando presenta, o de Antoliano, cuando lleva esa propuesta al CES de modificación de la Constitución para revestir al Ministerio Público de Independencia, cuando tú mismo señalaste ahorita que era un asunto de simple cambio de nombre? No, perdón, Tú dijiste que era un simple cambio de es una nombre. tergiversación de lo que he dicho. Claramente Pero tú dije lo lo que dijiste, dije. Manuel. Hay un cambio de Tal vez nombre no te y del supiste explicar, procedimiento. porque eso fue lo que dijiste ahorita. En cuanto a la terminología y a la forma de la designación, que son elementos claves que apoyo. Dentro de esa propuesta he dicho y he sido reiterativo, no en esta sola ocasión. Me he referido varias veces al tema. Está bien. Entonces, ¿Cuál es la entonces, propuesta de esa propuesta, valga la redundancia, de cómo se va a elegir al nuevo fiscal general? Mira, porque yo no la vi. Lo que quiero que me digas Yo es no la vi. que de qué otra manera tú estás proponiendo. Estás diciendo, no, que no es necesario modificar la Constitución para que no sea el presidente de la República de los signos. Yo quiero que tú me digas cuál es ese mecanismo. La única otra vía sería por elección popular. No, lo que yo quiero que ella me diga, que Julieta me diga, tendría que activarse. sin modificar la Constitución, que- ¿cómo le quitamos al presidente de la República la facultad de designación del procurador si no es modificando la Constitución, que es el texto legal que dice que es una facultad del presidente? Es que esa propuesta que llevaron está chueca. Es una propuesta chueca. ¿Por qué? Porque te dice por un lado que lo que va a haber es un fiscal general. No te dice cómo se va a elegir. Y lo que se anda buscando es, según la propia motivación del presidente, es que no sea el presidente que lo elija. Pero entonces algo tan fundamental y neurálgico en esa propuesta, que es que no sea elegido por el presidente mediante decreto, no lo establecen. Eso es otra cosa. No, eso es otra eso cosa. es lo que estamos Ahora, analizando. lo que siento es que están viendo fantasmas donde no hay, porque no se ha presentado, han mezclado una declaración independiente que hizo doña Milagros Ortiz Bosch con toda la autoridad que ella tiene, histórica en el país, por eso es con que se algo le ha dado distinto, porque importancia. los órganos partidarios han dicho cuál es su propuesta. El Poder Ejecutivo ha dicho cuál es su propuesta y la ha presentado en el Consejo Económico y Social. Y fuera de ahí Vamos entiendo con el debate es especulativo. Pero además, digo que chueca, porque te dice, bueno, a partir de ahora, ¿cuáles son las funciones del fiscal general? Y todas esas otras funciones que tiene el procurador, ¿quién es que la va a ejercer? No lo dice. No lo dice. Entonces, hay demasiados vacíos en esa propuesta que no convencen. Pareciera que no hay una visión clara de qué es lo que se quiere proponer y qué es lo que se quiere perseguir, porque al final de la jornada todo pareciera indicar que lo que se está diciendo que se quiere perseguir, en el fondo no es eso. ¿Por qué? Porque si no se hubiese llevado una propuesta bien acabada, bien formulada. Pero estamos hablando mucho y con mucha propiedad, sobre todo Julieta, de puntos específicos que podrían tratarse en la Constitución de la República, o sea, en la reforma de la Constitución de la República. Ahora bien, no conocemos el proyecto, no conocemos en qué consistirían esos cambios a la Constitución, no conocemos casi nada de lo que se haría para reformar la Constitución. Sin embargo, con uno o dos temas estamos envueltos en una discusión que yo creo que es estéril. Bueno, es que, don Álvaro, lo decía al principio de mi comentario, es que es un tema que dispara las alertas. Y es cierto, hay que conocer más a fondo el proyecto, pero se supone que lo presentaron ahí, en el Consejo Económico y Social, y lo que se presentó ahí tiene muchos vacíos, tiene muchas lagunas, se siente muy ambiguo, se siente como que yo estoy escribiendo esto aquí para justificar por qué lo estoy poniendo, pero no lo estoy fundamentando, no lo estoy explicando. Pero el proyecto, en sentido general, la proposición completa, ¿verdad? Eso no ha sido presentado, ni siquiera a ese Consejo de Asuntos Económicos y Sociales. Todavía no conocemos cómo se reformaría la Constitución. Sí, don Álvaro, ahí sí decirle, quizás hacer una humilde aportación. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo hace unos meses atrás, al inicio, en el mismo marco de la convocatoria del Consejo Económico y Social, leyó un comunicado en el cual describía a grandes rasgos, y de eso se hicieron eco todos los medios de comunicación,
esos elementos que se aportan. Lo que no sabemos, y ahí sí tiene usted toda la razón, si esos elementos que en aquel momento se presentaron son los mismos que se han presentado al día de hoy, si son las mismas propuestas de reforma que en aquel momento hicieron y que sí describieron, aún sea de manera general. Bien, entonces yo pienso que definitivamente esta propuesta de reforma constitucional es extemporánea, no es el momento, las condiciones en el país no están dadas para abrir estos debates y todo lo que eso va a implicar. Además, no creo, el presidente hizo un llamado que él quería el consenso, que todos los actores políticos se unieran a favor de esta propuesta. Bueno, están las condiciones dadas, en este momento para el presidente de la República solicitar y apelar a ese consenso de la oposición, precisamente con las laceraciones que se han ocasionado en este momento al partido que como partido es el partido más grande de la oposición, que es el PLD. Yo simplemente dejo la pregunta para que ustedes la contesten. Llévatelo, Cundo.